Con el final de las restricciones propias de la pandemia, también regresaron a las calles miles de vehículos y con ellos los tacos o trancones. A raíz de esto, la decisión de la alcaldía de Medellín es que debe volver el pico y placa, una restricción que no soluciona el problema de hacinamiento en las vías, sino que apenas lo mitiga y que ha sido motivo de muchos debates. Y es que la cantidad de vehículos no para de crecer, pero la construcción de infraestructura no puede hacerlo al mismo ritmo. Según Área Metropolitana, mientras que en 1996 por los 10 municipios del Valle del Aburrá rodaban casi 165.000 vehículos, en 2020 la cifra ya iba en más de 1.745.000. Un fenómeno impulsado por varios factores económicos y sociales que ha creado una variedad de dificultades. El pico y placa busca entonces sacar entre el 8 y el 10% de los carros y las motos de las calles para ver si eso permite mayor fluidez en el tráfico, merma la contaminación ambiental y disminuye las pérdidas económicas ligadas a los trancones. La restricción comenzará el 4 de octubre y a cada placa le tocará cada 15 días durante las 24 horas. O sea que ya no será solo en la mañana y en la tarde-noche como antes, sino toda la jornada. La medida, recordemos, había sido suspendida en marzo de 2020 a raíz de la pandemia, porque miles de personas se quedaron en las casas en teletrabajo, estudio a distancia, cuarentenas y toques de queda, lo que mermó el tráfico. Además, el auto y la moto fueron definidos como transporte seguro, ya que merman el contacto con otras personas y por extensión el contagio con enfermedades. Además del pico y placa, se está proponiendo el llamado cobro por congestión o por circular. Este consiste en que la persona que desee y pueda pagar por sacar su vehículo lo haga y así se desestimule la compra de un segundo carro o moto para brincarse la medida. Los consejos de los 10 municipios metropolitanos son los competentes para definir si se autoriza ese pago y en caso tal las tarifas que aplicarían. También se está a la espera de que se definan la rotación, las excepciones y el área de aplicación del pico y placa, lo que saldrá de una reunión entre las 10 administraciones municipales implicadas en el asunto. Y para hablar de este tema, nuestro invitado es Juan David Palacio, el director de Área Metropolitana del Valle del Aburrá, que recuerden ustedes, es la autoridad ambiental urbana y también en materia de transporte metropolitano. A eso se dedica el Área Metropolitana y por eso, en relación con el pico y placa, que se anunció hace algunos días y que empezará a regir en octubre, y en relación con la movilidad en general de este Valle del Aburrá, pues este es el invitado que creemos pertinente para este programa. Director, es un gusto tenerlo por aquí, bienvenido. Hernán, muy buenas noches, un saludo muy especial y a todos los televidentes de A Punto. Bueno, director, en materia de movilidad, en materia de este tema en el Valle del Aburrá, ¿qué tanto la pandemia nos metió en una situación que no era la real? Por todo lo que significó las medidas, por ejemplo, la movilización en el metro con la disminución de pasajeros, con el mismo impacto económico en el metro, con el retiro del pico y placa para la ciudad, con todas las modificaciones en materia de movilidad y de transporte. Hernán, yo creo que son muchas circunstancias que hay que describir y permítamelo hacer en unos cortos minutos. 1920. Medellín, un centro poblado con una población cercana de 150.000, 120.000, a lo mucho 200.000 habitantes. 100 años después, Medellín, 2.500.000, 2.700.000 habitantes. Si a ello le sumamos el Valle de Aburrá, somos 4.100.000 habitantes, en 1.135 kilómetros cuadrados. Es un territorio en un espacio geográfico muy limitado, con una población muy densa. Y esto genera algunas preocupaciones de cara a la planificación. Año 2006. Para el año 2006 nuestro territorio metropolitano se estimaba que contaba con cerca de 650.000 automotores. Públicos, privados, todos, 650.000 automotores. Año 2021 se estima que circulan entre 1.650.000 y 1.750.000 automotores. Y de ello 800.000 son motocicletas. Pero además existe un instrumento que son las encuestas origen-destino, que nos permite identificar esos comportamientos, cómo se moviliza la ciudadanía, los viajes que se realizan en la ciudadanía. Y allí se estableció en la última que se hizo en el año 2017, que se realiza cada 5 años por metodología, cuál es el comportamiento del territorio metropolitano. Se estableció que cerca de 6.130.000 viajes se estaban realizando en el día. Pero además allí hay una cifra que es preocupante. El 26%, que corresponde a 1.580.000 aproximadamente, se realizan en vehículos particulares y motocicletas.
Es decir, solo un 26% es lo que está generando la congestión en nuestro territorio metropolitano. El otro porcentaje se le puede sumar ciudadanos que se movilizan en el transporte público, tanto en el masivo, entendiendo por este el servicio del metro, y el colectivo, las rutas metropolitanas y también en taxis. Otro porcentaje muy importante es ciudadanos que caminan y que utilizan la bicicleta. Pero solo un 26% de la ciudadanía que hace viajes obligados en su gran mayoría, es decir, hacia el trabajo, hacia el estudio, son los que están generando la congestión. Entonces la pandemia nos metió, si se quiere, en una pausa frente a toda esta problemática. La problemática siempre ha existido. La pandemia solo nos puso o nos congeló en un momento en el tiempo para que la ciudadanía no saliera tanto en los automotores. El pico y placa es una medida que nace como solución para la congestión, se llama gestión a la demanda, pero no es una solución de fondo. Ella sirve para mitigar. Un paliativo. Es un paliativo, pero en su origen nace como una necesidad para que vehículos no salgan a las calles y a la par las entidades públicas y administrativas fueran fortaleciendo su infraestructura vial. Y ello se ha logrado. Para la muestra un botón. En este año nosotros vamos a inaugurar la Regional Oriental Norte, pero también vamos a inaugurar el intercambio vial de Ayura y hace poco inauguramos el intercambio vial de Indoamérica. Pero hay un problema estructural. Nosotros crecemos como población, crecemos en número de rodantes, pero nuestro territorio sigue siendo el mismo. Los kilómetros cuadrados no van a incrementar. Y ahí tenemos un problema estructural. Acá la discusión y el debate, y genero la reflexión de manera respetuosa, es el pico y placa. El debate no debería ser el pico y placa. Eso es un paliativo y va a mitigar algo de la problemática, más no va a solucionar de fondo. Acá el debate debería ser cómo vamos a hacer los ciudadanos y las entidades públicas para que todos nos enamoremos del transporte público como la columna vertebral de la movilidad. Al pico y placa, obviamente, pues como a todas las medidas se le han hecho críticas. Por ejemplo, la que dice que es que el que tiene capacidad compra más de un auto y de esa manera puede paliar la medida. Aquí se hacen unas modificaciones frente al pico y placa del que estamos hablando ahora, porque estamos hablando ahora de 24 horas cada 15 días. Antes teníamos un pico y placa con más placas, con menos días. A pesar de esas modificaciones y de ser un paliativo, entonces, hay que insistir entonces en el pico y placa. O sea, a pesar de que la medida no es perfecta, hace un aporte, pero entonces hay que tenerla ahí. Si nosotros fuéramos a tomar decisiones de fondo, y son decisiones que se vienen tomando en el mundo, pero hay que ir haciéndolo gradualmente, hay que hacer una transformación social, como pensamos y como nos movilizamos. ¿Cuáles deberían ser ese abanico de decisiones si quisiéramos ser asertivos en toda la movilidad de nuestro territorio metropolitano? Y es una situación no solo del Valle de Aburrá, es una situación de nuestro país y también de muchos países del mundo. Primero, se deberían promover las SUAP, zonas urbanas de aire protegido. ¿Qué son las SUAP? Espacios en el territorio que se limita el ingreso de automotores. ¿Para qué se limita? Si yo trabajo en un lugar que es una SUAP, solo podría llegar en transporte público. ¿Qué hago? No utilizo mi vehículo particular. Entonces, esta es una estrategia de gestión de la demanda, promover más SUAP y en algún momento nuestro territorio tendrá que ir haciendo ello. Otra forma es gestión de la demanda a través por cobros por congestión. Está en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos. ¿Qué es un cobro por congestión? Usted quiere circular por un lugar o quiere circular más rápido, debe generar una tarifa adicional. ¿Por qué se hace esto? Es precisamente para que las personas vean que es más barato andar en el transporte público que andar en su vehículo particular. Porque entonces ahí van a decir, es que el que tiene plata paga. Claro, el que tiene plata, y no lo vamos a desconocer, va a poder ir más rápido, porque la ciudad está tan congestionada que no va a cambiar en absoluto. Entonces, siempre es promover el transporte como una columna vertebral, el transporte público como la columna vertebral de la movilidad. Es que hay un dato muy claro, 2006, 650,000. 15 años después, 1.750.000 automotores van a seguir llegando. Si por usted fuera, ¿no habría pico y placa? Por mí, el pico y placa funciona, pero también sé qué esperar de las decisiones y tenemos que ser claros. Hoy la ciudadanía, cuando existía el pico y placa, la ciudadanía decía que no exista el pico y placa. Ahora están pidiendo, coloquemos el pico y placa. Y una vez tenemos el pico y placa y las condiciones, van a decir, esa medida no sirvió. Pero además también sé que van a señalar. Nos están restringiendo el vehículo 2 veces al mes, 24 horas cada día, y estamos pagando impuesto de rodamiento. Todos queremos estar en la comodidad y sin congestión. Señores, ciudadanos, todos tenemos que aportar,
porque definitivamente es muy difícil tomar decisiones donde todos estemos a gustos. Hay una realidad y es la congestión de nuestro territorio metropolitano. Ello no va a cambiar si cada uno de nosotros no aportamos. Por ello yo señalo que hay que hacer una transformación social en la forma como pensamos y como nos movilizamos. Un territorio que sea congestionado es un territorio llamado a fracasar, porque va a afectar las condiciones ambientales de nuestra calidad del aire, pero también las empresas, al ver que la ciudad es altamente congestionada y su ejercicio logístico que se demora en media hora, ya se demora 2 horas, pues empiezan a buscar horizontes en otros lugares donde no tengan que pagar tanto mantenimiento, tanto combustible, tantos trabajadores o colaboradores por los tiempos. Esto es un tema no solo de movilidad, es un tema de condiciones ambientales propiamente, calidad del aire, y es un tema de competitividad del territorio. De condiciones económicas, de condiciones económicas, claro, no solo... Una ciudad trancada que no... No, pero además hay un dato que no lo mencionamos. Se hizo un estudio en el año 2019-2020 donde se establecieron las ciudades del mundo más congestionadas, y Colombia aparecía ahí, también aparecía Bogotá y Medellín y Cali. Y en el caso de Medellín, que se traduce de Valle de Aburrá, se estableció que cerca de 66 horas se pierden en el año. 66 horas de vida estamos perdiendo en la congestión. El dinero posiblemente se recupera, pero el tiempo no se recupera. Esto es pérdida de calidad de vida. ¿Por qué se decide en este regreso del pico y placa 24 horas? ¿Por qué no el formato anterior? Porque el formato anterior ha demostrado que esta gestión de la demanda de las personas movilizaban sus comportamientos para otros espacios de tiempo. Es decir, estábamos generando congestión todo el tiempo, porque si el pico y placa arrancaba de 6 de la mañana a 8 de la mañana, las personas salían o antes de las 6 de la mañana o después de las 8 de la mañana. Es decir, salían con su vehículo. Una medida de 24 horas lo que va a garantizar es la inmovilidad del vehículo en un 100%. Esta es otra estrategia. Obviamente se trabajan bajo modelaciones. La modelación demuestra que sale el 10% del parque automotor, pero también con algunas excepciones y situaciones particulares puede ser entre un 7 y 8%. Esto es bajo escenarios de modelación, pero la realidad, es decir, en el campo, nos demostrará si efectivamente es un 10% o muchísimo más, porque también lo que se busca es hacer manejo del ciclo de conducción. ¿Qué significa el ciclo de conducción? Cómo garantizar que los tiempos de recorrido sean más rápidos, precisamente porque hay menos automotores, pero también porque se evitan accidentes o incidentes de tránsito. Hoy las motocicletas generan el grueso de accidentes de tránsito y no se trata de satanizarlas. Acá también los vehículos, los camiones, el transporte público generan accidentes de tránsito, pero cuando se ve involucrada una moto genera una congestión enorme, como si hubiera sido un vehículo de gran envergadura. Entonces, esta aplicación del pico y placa nos demostrará también que tanto puede mejorar el ciclo de conducción, que se va a traducir en menos congestión, menos tiempos de recorrido, mejores condiciones de vida para los habitantes y también va a mejorar nuestras condiciones del aire. Bueno, director, permítame, hacemos una pausa a esta hora y ya seguimos conversando sobre movilidad. Juan David Palacio, director de Área Metropolitana del Valle de Aburrá, hablando de movilidad a propósito del regreso del pico y placa desde el próximo mes de octubre. Bueno, director, usted nos mencionó ahorita lo del cobro por congestión, lo de pagar si se quiere transitar a pesar de esta medida. Y usted lo mencionó también, que de pronto hay críticas de quienes dicen, hombre, por Dios, entonces el que puede pagar, paga, y el que no puede pagar, entonces se queda de todas maneras con el carro encerrado. Bueno, el concepto que se ha abordado de gestión de la demanda, y una forma de gestión de la demanda es generar cobros por congestión, es decir, si quiero circular por algún lugar, debo pagar, como sucede en muchas partes del mundo, y esto dependerá de tecnología, dependerá de aprobación de los consejos y demás. Otra estrategia es personas que están obligadas, como estamos todos, al pico y placa, pero que además no aplican ninguna de sus excepciones. Se está hablando y Medellín lo está proponiendo, ¿por qué no contemplar que el que quiera pagar pueda estar exonerado? Y uno recibe críticas legítimas, pero esto no tiene sentido. Queremos tener un pico y placa para que no salgan vehículos, pero estamos diciendo que si tiene capacidad de pago, lo realice. La historia
no la podemos negar, nos ha demostrado que los que tienen algunas capacidades compran otro vehículo. Y compran otro vehículo para hacerle quite al pico y placa. Es decir, siempre están con su automotor. Pero este vehículo que compran adicional, y seamos honestos, no es un vehículo que queda parqueado. Es un vehículo que queda para el hijo, para el amigo, para la esposa. Es un vehículo que está rodando. Entonces, lo que usted dice es, mejor uno solo y que paguen por ese si quieren circular, a que tengan dos o más. ¿Qué es lo y que se hace? todo este problema. Muchas personas lo compran y lo dejan guardado, pero llega el momento que empieza a aparecer el amigo, el vecino, y dice, pues yo estoy pagando un SOA, una técnico-mecánica, un impuesto, me está depreciando, no justifica yo tener un vehículo solo para un día o 2 días, pues lo empiezo a prestar, o hasta alquilar, o hasta monto un negocio. No es que le esté haciendo quita el pico y placa, son 2 vehículos que terminan rodando. Entonces, ¿qué se dice? Para evitar esa situación y eliminar esas tentaciones, y nosotros no estamos diciendo que se acabe el sector automotor o que se dejen de vender, esa es la economía y bienvenido al libre mercado. Lo que estamos diciendo, estas son estrategias para desestimular que más automotores sigan rodando en el territorio metropolitano. Entonces, una persona que tiene la tentación de comprar su vehículo, mejor dice, pago este recurso adicional, pero este recurso adicional además tiene que ir con destinación a temas ambientales o de movilidad. Así ya no son 2 vehículos rodando, sino efectivamente uno. ¿Cree que en algún momento vamos a tener que llegar a los peajes urbanos? Esto dependerá de las decisiones de los mandatarios, y yo sé que son decisiones poco populares, pero vuelvo y advierto, nuestro territorio va a seguir siendo el mismo. Pero usted personalmente, Juan David Palacio, ¿cree que tendremos que llegar a eso? Yo sí creo. ¿Y por qué lo creo? 2006, 650.000 automotores. 2021, 1.650.000 automotores. ¿Qué sucede? Es un tema de competitividad del territorio. ¿Y qué pasa cuando perdemos competitividad? Las empresas se van y se pierde el empleo. Ya las discusiones no serían de movilidad, ya las discusiones serían de generación de empleo y de seguridad. Entonces creo que así como ha sucedido en el mundo y que algunas personas pueden cuestionar, mira la experiencia internacional, porque todos los países somos muy diferentes, pues hay que evaluar esas experiencias internacionales. Son medidas poco populares, pero siendo consecuentes, cómo viene desarrollando nuestro territorio metropolitano, en algún momento esto tendrá que suceder. Usted me mencionó al principio de este diálogo algunas obras que han entregado, otras que vienen en camino. Me mencionó, por ejemplo, el intercambio vial de Indoamérica, la Regional Oriental, que va a muy buen ritmo. Obras que se están haciendo, y entonces uno escucha también que hay ciudadanos que dicen, pero hombre, ¿por qué no hacen más vías? ¿Por qué no amplían las autopistas? ¿Cuál es desde el punto de vista de ustedes como planificadores del territorio y como personas que tienen que planificar esas inversiones, cómo se le explica al ciudadano que no se puede hacer y hacer vías para meter y meter carros? Que eso no es viable. Bueno, lo primero que hay que advertir, nosotros tenemos identificados obras que son necesarias de nuestro territorio metropolitano. Hoy necesitamos al menos 600.000 millones de pesos para hacer algunas obras importantes, y se las menciono. 2 intercambios viales en el sur, propiamente a la altura de Itagüí, donde inicia el semáforo que altera todo el ciclo de conducción, en el puente metálico y en Fábricas Unidas. Ahí hay que hacer 2 intercambios viales para eliminar los semáforos y garantizar el ciclo de conducción. Valen 200.000 millones de pesos. Pero también cuando regresamos sentido sur-norte, a la altura de La Estrella hasta Sabaneta, que es ampliar la autopista también, esto cuesta entre 150.000 y 200.000 millones de pesos, cerca de 4 kilómetros adicionales. Si nos vamos para el norte, la 65 requiere una ampliación, otros 150.000 millones de pesos. Vamos a entregar fase 2, fase 3, fase 4. Fase 4 la entregamos al puente de la Seca, un tablero que vale 80.000 millones de pesos adicionales. Estos son no menos de 600.000 millones de pesos para mitigar. Y la literatura internacional ha demostrado que una vez usted construye, al cabo de 2 años, nuevamente está colapsada. O sea, la cantidad de vehículos crece más rápido que la capacidad de una ciudad para hacer infraestructura. Pero además también tenemos muy presente la encuesta Origen-Destino. Solo el 26% de las personas que están haciendo viajes son los que están congestionando nuestro territorio. Yo hago una pregunta. Ustedes que son padres, hijos, nietos, abuelos y que todos somos ciudadanos en términos generales, ¿prefieren una vía o prefieren el hospital, el colegio, el espacio público, la institucionalidad? Porque las vías son importantes, pero ya sabemos que atenernos a ellas siempre van a ser insuficientes. ¿Qué ha pasado con la bicicleta, que a veces suena tan interesante,
De pronto a veces la romantizamos mucho, pero siente uno que ahí va, pero como que todavía le falta bastante. ¿Qué ha pasado con la bicicleta en nuestro medio? La bicicleta viene ganando espacio y es una forma de promover la movilidad activa. Queremos que más personas se enamoren del uso de la bicicleta. Yo lo señalo, montar en bicicleta es un parche y esta es una forma de transformar nuestra sociedad. Hoy tenemos cerca de 140 kilómetros de ciclorruta. Todos los proyectos que se vienen adelantando o que vengo adelantando desde el área metropolitana, he pedido de manera muy puntual, todos los proyectos de infraestructura tienen que tener la obligación de tener ciclorrutas. Hay personas que lo cuestionan, pero definitivamente tenemos que hacer esa transformación. También entiendo que no todo el mundo es apto para montar bicicleta. ¿Y ha aumentado el uso? Pero nosotros creemos que ha incrementado el uso de bicicletas, porque hay un dato muy curioso. Hoy están agotadas las bicicletas en el territorio metropolitano. No se están encontrando bicicletas. Nosotros tenemos nuestro programa Encicla, bajo mi administración y dirección, logré abrir Encicla en el municipio de Itagüí, que no se tenía. Hoy tenemos cerca de 2.000 bicicletas, 101 estaciones y estamos en ese proceso de expansión. Hay que llevarlo a los otros municipios del Valle de Aburrá y estamos resolviendo unas situaciones jurídicas ahí, pero la bicicleta tiene que quedarse porque es otra forma de movilizarnos. Eso termina siendo deporte, termina siendo salud y un instrumento también de trabajo. Director, se escuchan críticas de manera permanente hacia el transporte público, la calidad de cómo se ofrece el transporte público en nuestra ciudad, pues los buses obviamente pues generan unas críticas, hay gente que dice que el metro también va muy lleno y demás. ¿Qué tanto hay un desestímulo para la gente en relación con el uso del transporte público y en esa medida hay un estímulo entonces para llegar a ese 26% de uso de automóviles que usted decía ahorita? Es necesario no satanizar el transporte público y nosotros lo advertimos. El año pasado yo llevé ante Junta Metropolitana la construcción del Plan Maestro de Movilidad y allí se estableció que la columna vertebral de la movilidad es el transporte público. El transporte público ha cambiado, la historia lo ha demostrado. Y ayer lo describía, o en una entrevista lo describía un compañero y decía, la gente tiene recuerdo de hace 20 o 30 años que se subían a un bus y de pronto el bus, las sillas eran feas, deterioradas, rotas, rayados los vehículos. Hoy en día el transporte colectivo podemos ver que son vehículos óptimos, bonitos, limpios y demás. En el caso del metro, el metro es una empresa muy bonita que todos queremos y que mantiene en perfectas condiciones. Obviamente hay que mejorar las frecuencias, buscar que sea 24 horas, que llegue a todos los puntos y en ello se está avanzando. La pandemia ha generado presiones adicionales porque las pérdidas para el sector son muy grandes, pero el transporte público debe existir como columna vertebral y no es una situación del Valle de Aburrá. El mundo entero ha avanzado en estas dinámicas porque definitivamente es la forma para que todos podamos movilizarnos. Hay que fortalecerlo, pero el mensaje hoy es no satanizarlo, porque ellos vienen trabajando le falta, pero ha avanzado. Ellos han avanzado en calidad. Si me precisan, ¿qué hace falta? Hace falta de pronto más frecuencia, es decir, buscar que sea 24 horas. ¿Qué hace falta? Buscar que llegue a todos los lugares. Lo que pasa es que una de las premisas del transporte público es la sostenibilidad financiera. Si no se tiene el número de pasajeros posibles, pues definitivamente no va a llegar a los lugares que se esperan que llegue. Y ahí tenemos que avanzar. ¿Cómo avanzamos? Desestimulando el uso del vehículo particular y promoviendo más uso del transporte público para que así sea sostenible los sistemas. Y se avanza también en la ciudad en la famosa línea S. Empezaron los estudios para que el metro tenga otra línea. ¿Cómo juega el metro en todo esto? El metro hace parte del transporte masivo, es una empresa que requiere el acompañamiento de la institucionalidad y de todos precisamente para seguir promoviendo esa columna vertebral. El metro es una empresa que definitivamente requiere nuestro territorio como prestador de servicio de transporte masivo y hoy venimos avanzando con la alcaldía, con la Secretaría de Movilidad, Metro de Medellín y Área Metropolitana para un diseño. Hoy el metro de la 80 va a ser una realidad por los estudios que se lograron dejar. Tenemos que avanzar para que queden también estudios con el propósito que futuras administraciones puedan contemplar la viabilidad de este proyecto. Director, ha sido muy amable por venir a hablar aquí de movilidad, a explicarle a la ciudadanía los motivos de estas nuevas disposiciones. Ojalá no le den muy duro, como usted lo dijo al principio, usted a veces pierde con cara y con sellos ganan otros. Esa es la responsabilidad que tenemos los funcionarios públicos. Sabemos que quedar bien con todo el mundo es complejo, pero hay que tomar decisiones en función de mejorar las condiciones de vida de los habitantes, de lograr la competitividad del territorio y las decisiones son decisiones por complejas que sea. Yo siempre termino señalando, Juan David Palacio como persona, como profesional y como director está atento para escuchar, para construir y no para dividir. A ustedes también muy amables por su compañía. La próxima semana tendremos aquí otro invitado con otro tema de actualidad. Hasta entonces.